Buenas tardes, estimado, mucho gusto. Mi nombre es Itzi Alonso Cornejo y pues hoy tenemos una nueva un nuevo tema donde aplicaremos un calendario dinámico de ventas. Utilizamos lo que es siempre el formato de tabla y unos pequeños gráficos, como dice aquí, gráfico y segmentación de datos básico. Formato de tabla y el más importante, el formato condicional para este ejercicio, ya que en base a las fechas que nosotros colocamos en el formato de tabla se enmarcará en un color y un formato específico según la fecha que nosotros escojamos, ya que validará la fecha inicial y la fecha final. Este calendario está hecho a 12 meses. El tema de Excel y contabilidad, calendario dinámico de ventas. Mi nombre es Itzi Alonso Cornejo y vamos a empezar. Entonces, vamos a empezar creando el formato de tabla, como lo tenemos de esta manera. En esta sección pueden ver, aquí doy fuera, desaparece el menú. Aquí doy dentro y aparece el menú, porque todo esto que está enmarcado aquí es un formato de tabla. Aquí no vamos a colocar nada, ya que lo que vamos a alimentar serían estas fechas. Entonces, la funcionalidad de este archivo es la siguiente. Nosotros tenemos elaborado los 12 meses en estas plantillas que están en blanco. Tenemos segmentación y unos reportes con una tabla dinámica, como pueden ver aquí. Tenemos un gráfico de las ventas. Entonces, tenemos también donde vamos a alimentar el movimiento. Cuando decimos que vamos a alimentar el movimiento, porque este ejemplo es que nos va a indicar los días que tenemos venta o tuvimos venta. Por ejemplo, vamos a indicarle que 1 de enero de 2021. Entonces vamos a decirle que vendimos 25,000. Entonces, como aquí dice 1 de enero del 2021, se creó el calendario con el mes de enero. Vamos a definir que este color verde es porque hay ventas en ese día. Por ejemplo, colocamos otra fecha siempre del mismo mes. Vamos a ponerle 15 del 1 del 2021. Vamos a ponerle la misma descripción, si en un caso necesitamos, y le colocamos 15,000. Desde el primer momento que colocamos una fecha, automáticamente el calendario ya nos hace el enmarcamiento de esa fecha. Entonces, aquí no condicionamos lo que es obligatorio la entrada de valor, sino que indicamos que hubo venta. Eso solo es un adicional, pero se puede asignar esa validación. Pero para este ejemplo, lo que va a hacer es que nos va a asignar cuando tenemos una fecha representada en el cuadro donde nosotros alimentamos los datos. Ahora, como pueden ver, tenemos del 1 al 15 de enero. Y como resultado, nos da el resumen ya concatenado del 1 de enero al 15. Porque nosotros únicamente vamos a alimentar esta sección de aquí. Por eso este pequeño calendario es dinámico. Vamos a colocar una fecha un poco lejana. 16 de julio no, vamos a poner la fecha de ahora. 7 del 3 del 2021. Ahí está. Vamos a colocar los mismos datos. Vamos a decir que vendimos, qué sé yo, 21,000. Entonces, aquí tenemos dos fechas de enero y una fecha de marzo. La fórmula reconoce el rango de estas dos. Entonces, empieza a alimentar los meses de enero a marzo. Como podemos ver aquí, el calendario creó ya el mes de enero, febrero y marzo. Nosotros tenemos la alimentación de esa información donde está enmarcado. Podemos corroborar lo que es las fechas, por ejemplo, como pueden ver aquí, día 7 domingo, aquí está, color rojo, ya asignado el calendario, automáticamente
lo genera igual los días de febrero. Podemos ver que primero es lunes, 28 pues es domingo, como especifica aquí. Automáticamente la fórmula identifica los meses según los años y crea. Por ejemplo, el rango fue el primero que colocamos del primero al 15. Entonces, solo creó el mes de enero y enmarcó las fechas que tuvimos venta, el primero y el 15. Luego colocamos una fecha algo lejana, como en este caso la fecha de hoy. Entonces creó febrero, pero como no hay venta en febrero, siempre está asignado las fechas de ese mes. Y también creó marzo porque el rango que le colocamos fue de enero a marzo, ya que mediante la fórmula MAX identifica la fecha inicial y la fecha final. Por eso este tablero, o más bien dicho, este calendario dinámico, está hecho a 12 meses y se colocan las fechas en base a esta alimentación de fechas. Vamos a colocar otra fecha del mes de marzo. Vamos a colocarle el 1 de marzo. Vamos a colocarle en las ventas. Como pueden ver, tenemos marcado el 7 y el 1. Automáticamente nos indica el calendario que esa fecha nosotros tenemos ventas. Entonces vamos a colocar, por ejemplo, una fecha lejana hasta diciembre. Vamos a poner un 15 del 12 del 2021, aunque no hemos llegado todavía, pero Dios mediante nos permita llegar. Entonces vamos a colocarle la misma información. Esta información no es necesaria, pero es parte del reporte que nos pidió en su momento. Entonces, automáticamente genera los meses correspondientes de enero hasta diciembre. Como pueden ver aquí, hasta asigna la fecha donde nosotros le indicamos 15 de diciembre, donde nosotros le vamos a indicar las fechas de forma dinámica que las va a sustraer de esta fecha que está aquí en este tablero. Entonces, la fórmula es la siguiente. Le decimos que si este valor, en este caso, vamos a agrandar esto un poco. Recordando que el formato de tabla manejamos con el nombre de la tabla y la columna. Entonces, para ver el nombre, debemos dar clic en diseño y ahí está el nombre de la tabla. Entonces, en este caso, indicamos que de la tabla 2, la columna fecha, nos saque el mínimo, pero si es igual a 0, entonces nos va a traer un espacio en blanco. En caso contrario, con la ayuda de concatenar, que lo hemos visto en anteriores presentaciones, va a ser la unión del rótulo que nosotros le colocamos digitando, siempre recordando cuando hacemos una fórmula interna, debemos colocar estos dos comillas adelante y atrás de un texto. Luego le asignamos, en este caso, el formato de fecha al valor mínimo, que el valor mínimo también lo hemos visto y lo que hace es que nos trae la fecha mínima, en este caso 1 de enero, y la va a concatenar con un texto escrito en medio junto con el máximo de esa tabla, de esa columna. Entonces, como resultado nosotros tenemos el siguiente texto: resumen del 1 de enero del 2020 al 15 de diciembre del 2020. Entonces, ese es el paso principal, donde nos va a extraer las fechas. Luego tenemos la rotulación en cada uno de ellos, que le dimos un pequeño formato de celda, donde le indicamos que solo nos dé el mes y el año, porque inicialmente nos trae una fecha y con esta personalización solo nos trae el mes y el año, porque el resultado de la fórmula, que es un poquito larga, ¿verdad? Prácticamente tenemos enero 2020 y esa sería la respuesta. Pero para explicar un poco lo que es esta fórmula, primero recordando el uso de sí error, lo que hace es que si toda esta cadena de texto nos tira un error con el resultado de la fórmula, nos va a traer un resultado en blanco. Entonces, recordando que la función sí es un detonante junto con la función y, donde nosotros indicamos
dos tipos de criterio, que le decimos que en este caso, si la fecha que va a extraer y la que hemos utilizado anteriormente, donde extrae la fecha durante la función hallar, extrayendo los valores con el formato que contengan este tipo de dígito. En este caso, este es formato fecha. Entonces, en resumen, lo que hace es que va a extraer el primero de cada mes. Y aquí va a extraer lo que es el año de la segunda fecha, porque aquí le indicamos que es del 1 al 15 de diciembre. Entonces, la función lo que hace es que en cada mes va a extraer el mes y el año y se lo va a concatenar, en este caso, con esta función de texto que nosotros escribimos del 01 al 02. De ahí viene marzo 0103, abril 0104 y va a concatenar toda esta fórmula donde va a encontrar la primera fecha, que en este caso es 0101-2020, y va a extraer el mes y el año, o en este caso, para extraer lo que es el año de las dos fechas que nosotros tenemos aquí. Entonces, una vez hecho eso, nos rotula cada mes, como pueden ver, de esta misma manera hasta llegar a diciembre. Luego tenemos las demás expresiones, que lo que hace es que extrae, o en este caso, convierte el texto de la celda que nosotros tenemos indicada aquí. En este caso es B7, ya que mediante la función texto le damos un formato de días y le colocamos tres letras con la extensión de 3 veces para que nos indique que nos convierta, en este caso, esa fecha en el día o en el nombre del día. En este caso solo dice MIE porque es de miércoles, pero si nosotros le colocamos otro D nos va a decir toda la palabra completa, pero no ocupamos todo el texto, así que lo acortamos en 3 dígitos y para remarcar lo convertimos en mayúsculas. Luego eso lo copiamos y nos traerá los días automáticamente de cada uno de estos o de estas fechas. Entonces, esta va amarrada con esta columna o esta celda, perdón, donde tiene una fórmula diferente. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer es que va a analizar si B4, recordando que estamos trabajando con estos formatos de fecha, ya que esta información o esta concatenación la saca de esta columna y esta la saca de esta celda y esta la saca de esta celda y de esta celda. Y esta la saca de esta celda y esta celda. Un poquito complicados, pero una vez que esto ustedes lo entiendan y lo practiquen, podrán hacer este tipo de lógica con las fórmulas. Entonces, explicando cómo salen los días, primero indicamos que si la celda B4, en este caso, tenemos aquí el nombre del mes, porque en cada uno de los diferentes textos tiene una fecha diferente, donde nosotros colocamos lo que es la sección y convierte con la fórmula, en este caso mínimo, y el máximo nos saca la fecha del mes. Entonces, una vez que evalúa, según la fecha que vamos alimentando, los coloca y establece lo que es el formato de la fecha. Y aquí es donde nosotros entramos y le damos lo que es en formato de celda. Le damos clic aquí y nos dirigimos a un formato de celda donde nosotros establecemos que ya no queremos la fecha completa, sino que nosotros dejamos el valor tal y como está, en sí, la fecha tendría que quedar así, 0101-2020, pero con el formato especial, nosotros le dimos que nos presente el formato solo DD, que eso significa solo el día. Entonces, por eso, el resultado de esa fórmula al final es convertido en estos dígitos. Entonces, el resultado sale de la función lógica que si B4, en este caso, el rótulo del mes, porque en cada uno es diferente, porque en este caso es J4, en este caso es R4, y así sucesivamente. Y así sucesivamente, perdón,
donde nosotros establecemos este tipo de combinación de fórmulas. Ya a partir del segundo es diferente en relación a la primera fórmula. Entonces, la primera fórmula nos indica que saca el primer día del mes. Y la segunda lo que hace es que si B4 es distinto de en blanco, entonces nos trae esta fórmula que lo que hace es que nos suma un día o nos suma un mes, porque primero sacamos el mes más 1, de ahí nos trae el mes, es igual a 1, porque este caso es enero, entonces me va a sumar más un día. En caso contrario, no va a traer nada. Y si hay un error en la función sí, nos traerá en blanco. Y cada mes tiene, en este caso, tiene 2. En este caso es 3. A cada mes tiene una distinción donde va a encontrar el mes que corresponde, va a evaluar el día y se va a detener si no corresponde al mes que estamos tratando. Entonces, esta fórmula se copia en toda esta sección, luego se copia en las demás filas y ya prácticamente solo queda copiar y pegar en la siguiente mes. Y lo único que le cambiaremos es que al principio, en vez de decir, como aquí decía, 0101, dirá 0102. Y en vez de decir aquí la condicionante que es igual a 1, porque aquí dice ahora 2, eso es lo único que cambiaremos y copiaremos esta sección en la parte de abajo, indicando que aquí va a seguir la consecuencia o la secuencia, perdón. Y ya solo queda, en este caso, copiar y pegar. Y se va automatizando las fechas. Ahora, el formato condicional que nosotros le colocamos a esta fórmula, o en cada uno de ellos, por ejemplo, tenemos señalada los meses. ¿Cómo marcamos los meses? Simplemente hacemos este remarcamiento y le damos un nombre y escribimos el mes, enter. Entonces, cuando tenemos marcado, damos el formato condicional, una función de fórmula, contar.si. En este caso, nosotros tenemos aquí fecha tabla. ¿Por qué? Hicimos una condicionante de que renombramos esta sección como fecha en el cuadro de fórmula. En este caso, marcamos aquí, dimos clic en esta palabra fecha, que es el nombre de la columna. De ahí lo que hicimos fue que en el administrador de nombre creamos esa tabla, en este caso fecha tabla, para que nos lograra identificar que esta es una matriz de datos donde va a buscar, en este caso, nosotros la fórmula no la colocamos en la celda, sino que lo colocamos en formato condicional y colocamos ahí que nos cuente si es mayor que 0. Entonces, si es mayor que 0, el formato condicional va a entender el que nosotros le demos. En este caso le dimos un relleno verde que nos va a indicar que si es superior a 0, está esa fecha dentro de este cuadro. Entonces aquí, cuando ya solo colocamos, por ejemplo, vamos a cambiar a 2021, ya empieza a hacer el recálculo, crear lo que es la fecha en cada una de ellas y podrán ver que se automatiza, en este caso, las fechas que nosotros colocamos. Por ejemplo, vamos a cambiar, en vez de 15 de enero, vamos a poner 18. Entonces, aquí está remarcado. Entonces, con la ayuda de esa fórmula que nosotros colocamos en el formato condicional, nosotros podemos remarcar las fechas y ver que en esas fechas tuvimos ventas. Ahora, lo único que queda explicar ya es la sección, en este caso, del tablero dinámico, cómo colocamos estas fechas del mes con el formato condicional. Aquí ya tiene otro tipo de fórmula donde le decimos que si es SAP, que es el formato de sábado, ya que recordamos que, como explicamos anteriormente, le dimos un formato resumido, en este caso personalizado, donde nos va a mostrar mediante los textos DD, que significa día, el nombre del día. En este caso el resultado es SAP. Entonces, esa condición se le colocó
en el formato condicional de estas filas o estas celdas donde tenemos el nombre de los días. Entonces, le decimos que dice SAP en este color. Y si dice DOM, que es de domingo, de este otro color. Entonces, automáticamente de manera dinámica reconoce la consecuencia de los días, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, basándonos al resultado que habíamos explicado anteriormente. Entonces, como pueden ver, está corrido miércoles 31 y aquí pues pasa a jueves primero. Igual aquí 30, viernes, entonces pasa a sábado. Entonces, aquí se reubica prácticamente los fines de semana, haciendo la secuencia y respetando lo que es la fecha del mes y del día en relación a los fines de semana y las fechas que nosotros vayamos alimentando de aquí. Y para finalizar esta explicación, tenemos algo sencillo, donde colocamos lo que es una segmentación de datos, que lo hemos hablado anteriormente, donde tenemos que darle clic a la tabla y ahí insertamos la segmentación. Le colocamos en este caso día, mes y año. Y ya tenemos pues estos formatos que están aquí. Luego, con la ayuda del formato, en este caso de tabla, solo damos clic, insertamos tabla dinámica y la colocamos en este caso aquí, ya que aquí ya solo nos queda darle a actualizar todo para que nos traiga este formato, pero en este caso tiene fechas. Le damos clic derecho. Vamos a decirle que nos agrupe, en este caso, por mes y año. Y listo, ya tenemos aquí, en base a esto, nuestro tablero dinámico con esta funcionalidad de segmentación. Y por último, ya solo queda dar en este sentido, insertar un gráfico recomendado, que prácticamente es solo dar clic y ya genera este reporte. Entonces, en resumen, toda esta sección se va a elaborar a medida que nosotros vamos alimentando. Si no tenemos datos, por supuesto, no va a clasificar nada, ni nos va a indicar qué días tenemos venta. Vamos a colocar 2021. Vamos a colocar también una fecha de junio para ver la distancia. Vamos a colocar una fecha de noviembre. Y vamos a colocar de diciembre. Y como pueden ver, esas fechas están marcadas, ya que cada vez que nosotros vamos creando, en este caso una distancia, se van creando los meses que quedan en medio. Por ejemplo, aquí creo de enero hasta noviembre. Si nosotros tenemos aquí, borramos, crea de enero a junio. Como pueden ver, enero a junio. Si lo dejo otra vez a noviembre, lo sigue alargando hasta noviembre. Y pues los meses que le agregamos de diciembre, automáticamente marca, en este caso pues tenemos marcado ventas del 21, como puedes ver aquí, el 12, el 11, el 30 de junio, pueden ver aquí marcado en verde, y el 1 de enero. Entonces, esta es la funcionalidad de este tablero dinámico de ventas, donde nos va a indicar las fechas en que tuvimos las ventas, los reportes, y nos podrá segmentar según como nosotros le habíamos indicado como día, mes y año. Mi nombre es Itzi Alonso Cornejo. Nos vemos hasta la próxima.